Bueno, buenas tardes. El día de hoy les voy a exponer los aspectos técnicos de la caficultura que inciden en la calidad del café colombiano. Es una exposición para el curso de El café y la historia de Colombia de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la Universidad Nacional con sede en Medellín. Mi nombre es Daniel Berrío Carmona, estudiante de Ingeniería Agronómica. Los temas que vamos a abordar va a ser como tal la planta del café, los fitosanitarios, problemas fitosanitarios, las variedades y la fisiología, un poco de fisiología vegetal del café. Las zonas cafeteras en Colombia, una breve explicación de las características principales de cada una. Vamos a ver también post cosecha, beneficio y la agroindustria del café. Y por último vamos a hablar un poco de los parámetros de calidad del café. Empezando hablando un poco de lo que es la planta del café, podemos ver que existen muchas variedades y estas también se ven reflejadas en la morfología de la semilla, también en la morfología de la planta, pues las primeras especies cultivadas del café eran árboles que medían hasta 3 metros, lo cual hacía muy difícil su recolección de variedades robustas. Anteriormente, la producción del café en el árbol era muy poca. Hay que recordar, hay que resaltar que el café es originario del sotobosque etíope, el cuerno africano, que es uno de los centros de origen de diferentes productos agrícolas, productos vegetales. Allí fue bastante interesante porque muchas eh, historias respecto al origen del café, una resalta porque dicen que había un pastor que encontró a sus ovejas en un estado bastante activo y parecían casi drogadas. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que estas ovejas estaban consumiendo una baya, un fruto en baya de un árbol que después ya fue cultivado y se dieron cuenta que realmente más que el fruto era el grano de café, lo cual pues se da por poseer unos alcaloides, unos químicos que aceleran pues estos procesos metabólicos en el cuerpo y hacen que tengamos más vilo. Por eso el cafecito en la mañana nos despierta y nos pone más activos. Respecto a la fisiología y la morfología del café, hay que resaltar que sus ramas son unas crucetas. Es decir, si uno lo mira de arriba abajo, son unas cruces que forman las diferentes ramas de la planta y esto hace que tenga un mejor aprovechamiento de la luz solar. Esto se da por, el, por la misma condición genética de la planta, es decir, se adecuó la planta de tal manera evolutivamente que pudiera competir con otros árboles alrededor para la captación de la luz. Hablando un poco de los problemas que más aquejan a la caficultura históricamente en Colombia, vamos a resaltar uno muy importante, la roya, que llegó por allá en los 80 y eso causó una gran devastación en cuanto a la producción. ¿Y por qué? Muy sencillo. Si la hoja se encuentra enferma, no va a poder recibir la luz y no va a poder procesar el agua en el proceso que conocemos como la fotosíntesis. Por tanto, no va a haber producción del grano. Y si no hay producción del grano, entonces no hay producción de café, lo que deriva en pérdidas no solo económicas, sino también en el patrimonio cultural y en el patrimonio también ecológico que eh, es el café como tal. Hablando un poco de lo que es la broca del café que entró alrededor del año 1984 a Colombia por Ecuador. Así como vemos que el coronavirus entró
por un lado y hay un rastreo y hay un seguimiento por parte pues de las autoridades, también hay un control por parte de las autoridades sanitarias en cuanto a este tipo de plagas, que ya es toda una realidad y un problema grande en Colombia. Y aquí vemos cómo estos granitos tienen un hueco justo al lado de la abertura del fruto, y este deriva en en un daño que le hace la plaga al grano, lo cual incide claro en una calidad mala, pésima para el café. Hablando un poco de lo que son las zonas cafeteras de Colombia, nos encontramos con la zona norte cafetera, comprendida por los departamentos del Cesar, Magdalena, parte de La Guajira, en lo que rodea la Sierra Nevada de Santa Marta, que tiene también un arraigo cultural bastante interesante con la cultura tairona, pues ellos, desde que llegó el café a Colombia, han tenido esta actividad económica como un gran sustento para su día a día. La zona sur comprende los departamentos de Nariño, el Cauca, sur del Huila y parte también del Tolima. En ese sentido, tenemos una zona cafetera bastante marcada por una topografía muy quebrada, bastante quebrada, pues nos encontramos con el nudo del Paramillo y también con un arraigo cultural indígena bastante marcado en la zona del Cauca. La zona centro, el eje cafetero, es bastante importante, es la más importante del país, que convergen ahí los departamentos de Caldas, Risaralda, Quindío, el suroeste antioqueño, una bella región cafetera, y también pues norte del Valle del Cauca, Tolima y parte de Cundinamarca. En la zona central cafetera tenemos producciones de hasta 4 veces el promedio nacional en municipios como Calarcá, como Supía y como Chinchiná. Encontramos producciones de hasta 5 o 6 veces más el promedio nacional. Esto debido a que son unas condiciones de lluvias, unas condiciones de sol, de luz solar y también un manejo agronómico que brinda esas características agronómicamente deseadas. Vamos a hablar un poquito de lo que es la concentración de cosechas. Pues en la zona central cafetera encontramos que el 70-80% de la producción del café se da a final del año, por la época de de octubre, noviembre, diciembre, que coincide con una época de menor lluvia, mientras que un 20% en mayo, en abril y mayo, que también coincide con una época de lluvia que es mucho más intensa. ¿Esto por qué? Porque es una disposición de la planta a florecer mientras haya más intensidad de luz y haya un poco de sequía, es decir, la sequía y la radiación solar mermada inducen a una mayor floración. ¿Qué es el beneficio del café? El beneficio es la parte de la post cosecha. Es muy importante resaltar que estas labores de beneficio, estas labores de post cosecha, brindan también unas calidades diferentes al café según su manejo. Es decir, si existe o no un secado, si existe o no una fermentación, o si se hace más prolongada, las calidades del café van a ser diferentes. Incluso hay unas modalidades de café especiales que lo que hacen es secar el café sin haber pasado por un proceso de lavado. O sea, con la baba, el mucílago, la baba del café se deja secar después de haber sido un poco fermentado para que dé unas características de dulzor, de miel. Es también muy importante resaltar que hay una delgada línea entre la virtud o la calidad y el defecto, es decir, un mal sabor. Por eso es muy importante tener muy bien
parametrizado este beneficio. Si bien aquí vemos el, el, el desmucilaginador, lo que quiere decir que entra el granito, la valla después de la recolecta, la máquina lo despulpa y sale el granito con la baba, listo para un proceso de fermentación. Y el proceso de fermentación es bastante interesante porque nos da características en el grano de más concentración de alcaloides deseados. Las calidades del café se pueden medir principalmente en físicas, que son las que califican en la cooperativa de cada municipio para verificar precisamente cuáles son los defectos descartables y de esa manera castigar el precio por el cual se vende. Si hay mayor porcentaje de granos dañados, entonces se va a ver comprometido el precio y se pueden derivar de muchas maneras. Por ejemplo, la imagen que tenemos en la mitad deriva de una broca, de un daño por broca. Si hay muchos de estos, hay castigo. También vemos como los procesos de un sobrelavado, un lavado rápido, una mala fermentación, también unos daños físicos por una mala trilladora, hacen que el grano como tal pierda calidades físicas que también pueden derivar en calidades de la taza, en el sabor, y es algo que se castiga. La catación del café hoy por hoy tiene un papel bastante importante en la caficultura, pues es un parámetro de calidad que califica el sabor y está estandarizado, es decir, no es algo subjetivo, sino que es un valor agregado según se pueda calificar. Existen cursos para uno afinar el gusto, afinar el aroma y poder sentir estas calidades de sabores. Sin duda es un proceso muy complicado, pero es bastante interesante porque una vez pasan los exámenes se dan cuenta que sí hay un parámetro lineal, es decir, sí se llega a una objetividad en cuanto a los sabores, los aromas y el gusto que se le saca a la bebida del café. Por eso se puede calificar esto en calidad. Hoy en día se está evolucionando la Federación de Cafeteros, los comités de cafeteros municipales, en que cada comité donde reciben el café tenga catadores de café que lo que hacen es darle una calificación y según el porcentaje, según la calificación, se premia la buena taza. Pues estos cafés con un buen desempeño van a tener una mayor valorización en el contrato C del café en la Bolsa de Nueva York. Por tanto, es un parámetro bastante importante a tener en cuenta por parte de los productores de café. Hoy en día el paradigma ya no está tanto en producir más, en producir en cantidades, sino en producir en calidad, que sea una producción de unos mejores sabores, de incluso un mejor marketing, porque no solamente el comprador de café está tomándose una deliciosa bebida, sino que está también comprando una historia. Lo que está comprando es una experiencia, se está sentando a degustar una bebida que trae consigo un proceso. Por eso vemos cafés especiales donde hacen una descripción detallada de cómo es la producción. Incluso también vende mucho el tema de los sellos, donde se demuestra que hay una producción limpia, sostenible, amigable con el medio ambiente y con los trabajadores en cuanto al pago justo, pagos de seguridad social y cubrimiento de las necesidades básicas familiares de los trabajadores campesinos. Entonces,
el café colombiano resalta también por una parte muy importante y es la variedad que se utiliza. La variedad Colombia y unos cuantos híbridos y derivados son los que mejor se tasan en el mercado de valores de Nueva York, estando por encima de cafés suaves. Está primero café suave colombiano, luego unos tipos de cafés suaves que también se cultivan en algunos en Brasil, otros en el Cuerno de África, en Etiopía, en Ruanda, Tanzania, y también están los cafés robustas, que son los que se producen en Brasil, en Indonesia, en otros lugares, en otras latitudes, donde estos cafés tienen como objetivo producir en masa, ya que allá incluso se puede hacer todas las labores o la gran mayoría de labores vía maquinaria, cosa que por nuestra topografía es bastante complicado de hacer. Y además tenemos esa idiosincrasia de la cultura cafetera, de sacar los bultos de café en lomo de mula, y pues incluso el cafetero más famoso, el ícono colombiano Juan Valdés, que incluso ha permeado en las culturas populares de los Estados Unidos y el resto del mundo. Eso nos ha dado una identidad a los colombianos bastante interesante. Somos el país cafetero y es algo de lo cual tenemos que sentirnos orgullosos y tenemos que tratar siempre de consumir nuestro cafecito colombiano, ojalá todos los días, porque realmente hace parte de nuestra identidad y sigue siendo parte importante de nuestra historia, pasada, presente y futura. Siendo así, muy agradecido con el profesor Renzo por permitirme exponer esta pequeña presentación, y al curso de Historia del Café en Colombia por atender, y también pues a los demás personajes que quieran ver pues esta corta presentación. Realmente es un abrebocas a lo que tiene que ver con la calidad del café, y pues para más inquietudes o preguntas ya de índole agronómico, a la orden con este servidor. Muchas gracias por la atención prestada. Hasta una próxima ocasión.